Dicen en mi tierra que un hombre carga dos memorias, la que cuenta con la boca y la que le pesa en el alma. La mía, la que de verdad importa, huele a sal, a motor ahogado y a una paz que no era de este mundo. Me llamo Nicolás, y esta historia no empieza el día que me perdí en el mar, sino el día que me encontré a mí mismo en medio de la nada. Allá por el verano del 93, cuando el cielo de Veracruz se vistió de luto solo para mí, vivía yo en San Judas de la Mar, un puñado de casas que se aferraban a la costa como lapas a una roca, un lugar donde el tiempo se medía por mareas y el santoral católico. Mi vida había sido siempre esa: el olor del amanecer sobre el agua, el peso de la red entre las manos callosas y el regreso a casa, donde me esperaba Rafaela. Mi Rafaela, hablar de ella es como intentar agarrar un rayo de sol con las manos. Era la fe que a mí me faltaba. Su risa era una melodía que espantaba a los malos espíritus, y su presencia convertía nuestra humilde casa de adobes en un palacio. Tenía por toda la casa sus santitos. En la cocina, un cuadro de San Pascual Bailón, para que la comida nunca faltara. En la entrada, un ojo de Dios que ella misma tejió con estambres de colores vivos. Y en nuestro cuarto, sobre una repisa de madera que yo le tallé, tenía su tesoro, una pequeña figura de la Virgen del Carmen, la patrona de los navegantes, a quien le prendía una veladora cada vez que yo salía a pescar. «Para que te cuide mi Nico», me decía, y me hacía la señal de la cruz en la frente. «Para que la Virgencita te ponga un manto de estrellas y te traiga de vuelta». Un día me dio una medallita de plata, ya gastada por el tiempo. «Nunca te la quites, viejo. Es una promesa entre tú y ella». Pero Dios a veces parece que se distrae. O quizás somos nosotros los que nos hacemos sordos a sus planes. Hace 6 años de aquel verano, una fiebre mala, de esas que llegan con el viento norte, se me la llevó en 3 noches. La vi apagarse en nuestra cama, sus manos, antes tibias y llenas de vida, se volvieron frías en las mías. Lo último que me dijo fue: «No te quedes solo, Nico. Ella no te va a dejar». Yo no entendí, o no quise entender. El día que la metimos en la tierra bendita del panteón del pueblo, sentí como algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. El padre Joaquín, un hombre bueno y de mirada cansada, puso una mano en mi hombro y me dijo que Rafaela ya estaba gozando de la gloria de Dios. Yo solo asentí, pero por dentro una rabia sorda, un veneno frío, empezó a correr por mis venas. Desde ese día me convertí en un fantasma. La fe de Rafaela, sus santos, sus veladoras, todo se me volvió un reproche. Una tarde, con el corazón hecho piedra, junté todas sus imágenes en una caja de madera. La figura de la Virgen del Carmen, su rosario de cuentas de olivo, los ojos de Dios. También su medallita. La arranqué de mi cuello y la tiré dentro, junto a todo lo demás. Metí la caja en el fondo del ropero, debajo de cobijas viejas que todavía guardaban su olor. Fue como enterrarla por segunda vez. Dejé de ir a misa. Cuando el padre Joaquín me saludaba en la calle, yo apenas levantaba la cabeza. La gente del pueblo, que antes me buscaba para charlar, empezó a respetar mi silencio. «Es el dolor», decían las viejas en el mercado. Pobre don Nicolás, se le fue el alma con doña Rafaela. Y tenían razón. Seguía respirando, comiendo, durmiendo, pero estaba vacío. Mi rutina era un castigo que yo mismo me imponía. Me levantaba antes de que cantara el primer gallo, empujaba mi lancha, la Milagrosa. ¡Qué ironía de nombre! Mar adentro, pescaba lo justo para malvenderlo en Alvarado y regresaba con la tarde. Comía cualquier cosa en silencio y me dormía con el murmullo de las olas, que ya no era una canción de cuna, sino un lamento constante. Mi compadre Isidro, un pescador viejo como el mismo mar, a veces intentaba sacarme de mi pozo. «Compadre, vamos a la cantina de Chema a jugar una mano de dominó, a echarnos un trago». Yo siempre le decía lo mismo: «Estoy cansado, compadre. Mañana será».
Pero nunca era mañana. No quería hablar, no quería sentir. Pensar era recordar a Rafaela, y recordarla era un dolor que no podía soportar. Y así llegó ese día. El cielo amaneció con un color feo, color panza de burro, y el aire estaba quieto, pesado. Un bochorno que anunciaba tormenta. Los pescadores más jóvenes, los que tenían radiecitos nuevos y le hacían caso al pronóstico de Xalapa, decidieron no salir. El norte va a pegar duro, don Nico, me dijo uno de ellos, un muchacho llamado Mateo. Mejor esperar a que limpie. Isidro también me lo advirtió. Se acercó a mi lancha mientras yo revisaba el motor, un motor viejo y mañoso que a veces tosía como un tuberculoso. Piénsalo bien, compadre. Este silencio no es de Dios. El mar está aguantando la respiración, y cuando suelte el aire, va a ser con furia. Yo me reí. Una risa seca, hueca. ¿Y desde cuándo le tenemos miedo al mar, Isidro? Me conoce desde que yo era un chamaco. Me respeta. Él negó con la cabeza, sus ojos llenos de una preocupación sincera. No es al mar a quien hay que temerle, Nico, sino a la soberbia. Y tú traes el corazón muy lleno de ella. No le hice caso. Le di la espalda, eché al bote unas tortillas duras, un trozo de queso seco y una botella de agua. Ni revisé bien la radio. Estaba tan lleno de mi propio dolor que me sentía invencible, como si ya nada peor pudiera pasarme. Encendí el motor, que arrancó con un quejido, y enfilé hacia el horizonte gris, dejando atrás el muelle, la iglesia, las advertencias de mi compadre y el fantasma de mi mujer. No habían pasado ni 2 horas cuando el mar cumplió su promesa. El viento empezó a soplar de la nada, primero como un susurro, luego como un aullido rabioso. El cielo se cerró sobre mí como una tapa de plomo, y las olas, que antes eran suaves lomas, se convirtieron en montañas de agua oscura que se levantaban y caían con una violencia brutal. La milagrosa, mi pobre lancha, crujía con cada embate, como si sus viejas tablas se quejaran de dolor. El motor tosió una vez, 2 veces, y luego se cayó. Un silencio repentino y terrible, solo roto por el rugido del viento y el agua. Intenté arrancarlo de nuevo, una y otra vez, jalando la cuerda hasta que los músculos de mi brazo ardieron. Nada. Estaba a merced de la tormenta, una cáscara de nuez en medio de un infierno líquido. Las olas me arrastraban mar adentro, cada vez más lejos de la costa, de la vida, de todo lo que conocía. Cuando la tormenta amainó un poco, ya era de noche. Una noche sin luna, sin estrellas, una oscuridad tan absoluta que no podía distinguir el mar del cielo. Estaba empapado, temblando de frío y de miedo. Un miedo animal, primario, que no sentía desde que era niño. Traté de usar la radio, pero solo escuché estática. Un ruido blanco que parecía la risa del diablo. La brújula giraba sin control, enloquecida. Estaba perdido. Completamente perdido. La primera noche fue un delirio de frío y terror. No dormí. Me acurruqué en el fondo de la lancha, abrazándome a mí mismo, escuchando el golpeteo del agua contra el casco y esperando ver la luz de otro barco. Pero no había más luz que la de los relámpagos lejanos que de vez en cuando iluminaban un paisaje apocalíptico de agua y furia. El segundo día fue peor. La tormenta pasó, pero dejó en su lugar un sol asesino y un mar calmo, indiferente, que se extendía hasta el infinito como un espejo de metal fundido. El agua de mi botella se había acabado. Las tortillas estaban hechas una masa salada e incomible. El queso se había caído al agua durante la tormenta. Me desperté con la boca tan seca que sentía la lengua como un pedazo de cuero. El sol me quemaba la piel, me taladraba los ojos. Fue entonces cuando la desesperación verdadera, la que no grita, sino que se asienta en el pecho como una piedra, tomó posesión de mí. Empecé a hablar solo, a maldecir mi suerte, a gritarle al motor, al mar, al cielo silencioso. Y entonces, le grité a él. Si de verdad existes, aullé con la garganta rota. Si eres tan poderoso como dicen en la iglesia,
No vas a dejar que un pobre diablo se muera así, solo, como un perro. ¿Dónde estás? ¿Te estás riendo de mí? Me quitaste a mi mujer, me quitaste las ganas de vivir, y ahora vienes por el pellejo. Pues aquí estoy. Ven por mí si tienes el valor. Lo dije con toda la rabia acumulada, con el orgullo herido de un hombre que lo había perdido todo. Y después de ese grito, me derrumbé. Me quedé tirado en el fondo de la lancha, mirando el cielo azul, vacío, y empecé a llorar. No lloraba desde el funeral de Rafaela. Eran lágrimas calientes, amargas, que me quemaban la cara. La tarde de ese segundo día, el hambre y la sed empezaron a jugar con mi cabeza. Empecé a ver cosas. Manchas en el horizonte que parecían barcos. Sombras en el agua que parecían tiburones. Y empecé a recordar. Recordé a mi padre enseñándome a lanzar la red. El mar da, hijo. Pero también quita. Hay que respetarlo siempre. Recordé a Rafaela, esperándome en la playa con una olla de caldo de camarón caliente. Ya era hora, viejo. Pensé que te habían comido las sirenas. Recordé su risa, el olor de su pelo, el calor de su cuerpo junto al mío por las noches. Y en medio de ese delirio, me acordé de la caja. La caja de madera donde había encerrado su fe. La Virgen del Carmen, su rosario, la medallita. Ella no te va a dejar, me había dicho. Y yo la había guardado, le había dado la espalda. La soberbia, había dicho Isidro. Y tenía razón. Creí que conocía el mar, pero había olvidado cómo escucharlo. Creí que podía vivir sin fe, pero no sabía lo pesado que era vivir solo con recuerdos. Al caer la noche, el frío volvió a clavarse en mis huesos. Tiritaba sin control. Me acurruqué de nuevo, tapándome la cabeza con un trozo de lona vieja. El cielo esta vez estaba lleno de estrellas. Millones de ellas. Un espectáculo hermoso, pero para mí era solo una prueba más de mi insignificancia, de la distancia infinita que me separaba de todo. Y ahí, en ese silencio abrumador, hablé con ella. Con mi Rafaela. En un susurro, como si estuviera a mi lado. Perdóname, mi vieja, le dije. Perdóname por ser tan necio. Tenías razón, estoy solo y tengo miedo. Si todavía me escuchas, si estás ahí arriba con ella, dile que ya estoy cansado. Dile que ya me rindo. ¿Y me quedé dormido? ¿O me desmayé? No lo sé. Un sueño pesado, sin sueños, como una pequeña muerte. Desperté el tercer día con una sensación extraña. No era el sol quemándome la cara. Era una luz suave, lechosa, que parecía venir de todas partes y de ninguna. El mar estaba increíblemente quieto, como un plato de plata. Intenté levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Era un costal de huesos y dolor. Volví a cerrar los ojos, resignado a morir. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz. Clara, suave, pero que resonó dentro de mi pecho como una campana. Una voz de mujer. Nicolás. Abrí los ojos de golpe, el corazón latiéndome en la garganta. Miré a todos lados. No había nadie. La lancha, el mar, el cielo. Soledad absoluta. Estoy delirando, pensé. La sed del sol. Ya me volví loco. Cerré los ojos de nuevo, tragando saliva seca. Nicolás, esta vez fue más claro, más cercano. Como si alguien me estuviera susurrando al oído. Con un esfuerzo sobrehumano abrí los ojos otra vez, y la vi a unos metros de la lancha, de pie sobre el agua. Era una mujer. Su figura era clara contra la luz del amanecer. Tenía el cabello oscuro, largo, y la piel morena, como la gente de mi tierra. Pero lo que me dejó sin aliento fue su manto. Era de un color azul profundo, un azul que nunca había visto, y brillaba, parpadeaba suavemente, como si estuviera tejido con las mismas estrellas que había visto la noche anterior. Sus pies descalzos apenas rozaban la superficie del agua, que se mantenía lisa como un espejo debajo de ella. Y sus ojos. ¡Ay, Dios mío, sus ojos! Me miraban,
Pero no era una mirada normal, sentía que me atravesaba, que leía cada rincón de mi alma, cada miedo, cada gramo de rabia y de dolor. No había juicio en esa mirada. Solo una compasión inmensa, una tristeza amorosa, como la de una madre que encuentra a su hijo perdido y herido. No dijo nada más. No hubo truenos ni música celestial. Solo se quedó ahí, mirándome, con los brazos ligeramente extendidos, como en un abrazo silencioso. Y en ese momento, una paz que nunca en mi vida había sentido, me inundó por completo. El miedo, el hambre, la sed, la rabia, todo se disolvió. El ruido del mundo se apagó. Solo existíamos ella y yo, en medio de ese océano de silencio. Poco a poco su imagen comenzó a desvanecerse, a volverse transparente, como un espejismo que se disuelve en el calor. Y antes de que desapareciera por completo, vi que sonreía. Una sonrisa pequeña, triste y dulce a la vez. Y entonces me desmayé. Cuando volví en mí, el sol ya estaba alto. No sabía cuánto tiempo había pasado. Me sentía débil pero extrañamente sereno. El peso en mi pecho, esa piedra de amargura que había cargado por años, ya no estaba. Me senté, con las piernas temblorosas, pero pude hacerlo. Miré a mi alrededor. El mar seguía en calma. Un rosario. Era sencillo, de cuentas de madera oscura, un poco gastadas, como si muchas manos lo hubieran rezado. La cruz de metal estaba ligeramente torcida. No era mío. Yo no tenía un rosario. Y no era de Rafaela. El suyo era de cuentas de olivo, lo recordaba perfectamente. Este estaba ahí, en el centro de la lancha, seco, como si alguien lo hubiera colocado con sumo cuidado. Lo tomé entre mis dedos, con miedo de que fuera otra alucinación. Pero era real, sólido, y en el instante en que la madera tocó mi piel, un calor vivo, real, subió por mis brazos y se anidó en mi corazón. Un calor de hogar, de consuelo, de promesa cumplida. No recé, no sabía cómo, hacía años que no lo hacía. Solo apreté ese rosario contra mi pecho, cerré los ojos y dije dos palabras desde el fondo de mi alma rota y remendada. Gracias. Perdón. Y justo en ese momento, escuché un ruido. Lejano, pero inconfundible. El motor de una lancha. Me levanté como pude, agitando los brazos con una fuerza que no sabía que tenía, usando mi camisa sucia como bandera. El punto en el horizonte se fue haciendo más grande. Era la lancha de Miguel, un pescador de Alvarado, un pueblo vecino. Cuando me vio, su cara fue un poema de incredulidad y asombro. «Don Nicolás, por todos los santos, está vivo». Me ayudaron a subir a su barco. Me dieron agua, me taparon con una cobija. Yo no podía hablar. Solo lloraba en silencio, aferrado a ese rosario de madera. Miguel me dijo que me andaban buscando desde hacía 2 días, pero que el viento me había empujado mucho más allá de las rutas de pesca habituales. Ya casi se daban por vencidos. Estábamos por regresar, me contó, mientras navegábamos de vuelta a la costa, que ya se dibujaba como una línea verde y esperanzadora. Pero algo, don Nico, no sé qué fue, una corazonada, un empujón por dentro, me dijo que siguiera un poco más hacia el este. Mis compañeros decían que era una locura, que ahí nunca había nada, pero yo sentí que tenía que hacerlo. Y ahí estaba usted, flotando como un milagro. Yo solo lo miré y asentí, apretando el rosario en mi mano. Él vio el objeto y no preguntó nada. Había un entendimiento silencioso entre nosotros. La llegada a San Judas de la Mar fue un torbellino. Todo el pueblo estaba en el muelle. Mujeres llorando, hombres gritando mi nombre. Mi compadre Isidro me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas, con los ojos llenos de lágrimas. «Cabrón, pensé que te había perdido, compadre». Me llevaron a casa de doña Carmen, la curandera del pueblo que también hacía las veces de enfermera. Me dio un caldo de pollo que me supo a gloria bendita, me limpió las heridas del sol y me acostó en una cama con sábanas limpias. Dormí 2 días seguidos, y cuando desperté, lo primero que busqué fue el rosario.
Estaba en la mesita de noche, junto a un vaso de agua. Nadie sabía de dónde había salido. Muchos pensaron que era el de Rafaela, que yo lo había llevado conmigo. Yo nunca los corregí. Pero sabía la verdad. El padre Joaquín vino a verme en cuanto supo que había despertado. Se sentó a mi lado, en silencio, por un largo rato. Luego, con su voz suave me preguntó: ¿Quieres hablar, hijo? Y por primera vez en 6 años, hablé. Le conté todo. El orgullo, la rabia, la tormenta, el grito a Dios, la desesperación. Y le conté de la mujer del manto azul, de su mirada, de la paz y del rosario. Le conté todo con una honestidad brutal, sin adornos, sin buscar explicaciones. Cuando terminé, el padre Joaquín tenía los ojos húmedos. Se quedó mirando el rosario que yo sostenía en mi mano. A veces, Nicolás, me dijo, Dios tiene que vaciarnos por completo para poder llenarnos de nuevo. Te quitó el orgullo, la autosuficiencia, te dejó sin nada, para poder darte todo. No intentemos entenderlo, solo agradezcamos. La Santísima Virgen te visitó, no porque lo merecieras, sino porque te necesitaba. Y porque tu esposa, desde el cielo, nunca dejó de rezar por ti. A partir de ese día, algo cambió para siempre. No me volví un santo de la noche a la mañana. Seguía siendo el mismo pescador callado y de manos ásperas. Pero el vacío en mi pecho se había llenado. Volví a la iglesia. Al principio me sentaba atrás, en la última banca como un extraño. Poco a poco, fui avanzando. Un domingo, sin darme cuenta, ya estaba ayudando a cargar el anda de la Virgen del Carmen en la procesión de las fiestas del pueblo. Saqué la caja de madera del ropero. Con un cuidado infinito, volví a colocar cada santito en su lugar. Y la figura de la Virgen del Carmen, la patrona de mi Rafaela, la puse en la repisa de nuestro cuarto. Pero esta vez, junto a ella, colgué el rosario de madera oscura. Cada mañana, antes de salir al mar, y cada noche, al regresar, encendía una veladora y rezaba. No las oraciones aprendidas, sino palabras que me salían del corazón, una conversación sencilla con esa madre que me había encontrado en medio de la nada. La gente del pueblo lo notó. Ya no me rehuían. Se acercaban a platicar, me pedían consejos sobre el clima, sobre la pesca, me llamaban el que volvió del mar. Mi historia, contada a medias y en susurros, se convirtió en una leyenda del pueblo. Un día, una joven llamada Sofía, a quien todos conocían por su tristeza y su afición a la botella desde que perdió a sus padres en un accidente, vino a buscarme a mi casa. Tenía los ojos hinchados y una mirada perdida. Se sentó en mi porche y solo dijo: «Don Nicolás, ¿es verdad lo que cuentan? ¿Es verdad que ella lo salvó?». Yo no le respondí con palabras. Entré a la casa, tomé el rosario de la pared y se lo puse en las manos. No sé si yo merecía ser salvado, hija. Solo sé que estaba perdido, y me encontraron. Sostén esto. No tiene poder por sí mismo. El poder viene de quien te lo envía. Ella lo apretó contra su pecho y se echó a llorar. Un llanto contenido por años. Desde ese día, Sofía empezó a cambiar. Dejó la bebida. Comenzó a ayudar a doña Carmen en la iglesia. Y una nueva luz apareció en sus ojos. Mi milagro no había sido solo para mí, era una semilla. Hoy, ya soy un viejo. El pelo es blanco como la espuma de las olas y las manos están más arrugadas que nunca. Ya casi no salgo a pescar, pero cada tarde me siento en el porche de mi casa, mirando el mar. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, me parece oler un leve aroma a rosas. Y sé que no estoy solo. Nunca más lo estuve. El rosario sigue colgado en la pared, junto a la figura de la Virgen. Es un faro silencioso en mi vejez. No cuento esta historia para presumir, sino para que se sepa que, incluso en la oscuridad más profunda, cuando crees que Dios te ha olvidado, una madre nunca olvida a su hijo. Y a veces, tienes que perderte en el mar para encontrar el camino de vuelta a casa, a la fe, a la vida. Porque el milagro más grande no fue sobrevivir, el milagro fue volver a creer.